Hola chicos, bienvenidos a mi cantón, a mi canal. Soy Cuentos de Niñera y hoy les traigo una de esas historias escalofriantes que nos muestran que detrás de la fachada de riqueza y perfección pueden esconderse verdaderos infiernos de dolor. Preparen el corazón para conocer la jornada de Octavio, un magnate que lo tenía todo, pero vivía en el caos, y de Clara, la mujer que llegó para cambiarlo todo, de una forma que nadie esperaba. Si les gustan las historias que te apapachan el corazón y muestran la fuerza del amor verdadero y la superación, ya suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan de nada. Y cuéntenme aquí en los comentarios desde dónde están viendo, escuchando esta emocionante jornada. En la lujosa mansión de Octavio Vargas, un magnate inmobiliario de 38 años, el caos se había instalado, transformándola en un verdadero infierno. La opulencia de los ambientes contrastaba drásticamente con la atmósfera de desesperación que flotaba en el aire. Sus hijos mellizos de 4 años, Miguel y Gabriel, eran el epicentro de esta tormenta. Atormentados por el luto de su madre fallecida, expresaban su tristeza a través de un comportamiento rebelde y destructivo, un lamento constante que resonaba por toda la mansión. Más de 10 niñeras habían renunciado, agotadas por el llanto inconsolable de los niños, dejando la vida de Octavio en un constante estado de agotamiento e impotencia. El lamento de los niños era una melodía incesante que resonaba por las habitaciones. No eran simples travesuras infantiles, sino gritos de dolor, de añoranza, de una incomprensión profunda ante la pérdida que los había golpeado tan pronto. Se negaban a dormir, a comer, a jugar, y la casa, antes sinónimo de estatus y éxito, ahora era un eco vacío de su tristeza. Numerosas niñeras profesionales, reclutadas de las más renombradas agencias de élite de la ciudad, ya habían sido despedidas, incapaces de lidiar con el temperamento de los niños. Octavio las veía partir, sintiéndose un desastre de padre, sin saber cómo alcanzar el corazón de sus hijos. Rebeca, la gobernanta de la mansión, era una figura de control y obsesión por el orden y las apariencias. Se movía por las habitaciones con una rigidez que reflejaba su mente meticulosa, intentando imponer reglas y horarios que los niños, en su dolor, simplemente ignoraban. Rebeca fallaba miserablemente en calmar a los niños. Su frialdad solo intensificaba la rebeldía de Miguel y Gabriel. Secretamente, veía a cada nueva niñera como una amenaza a su control de la casa y a la imagen impecable que intentaba mantener de la familia Vargas. Su obsesión por el orden era tan grande que se convertía, irónicamente, en parte del caos. En ese escenario de desesperación y manipulación silenciosa, surge Clara Mendoza Salgado, una joven niñera de Oaxaca con 28 años. No poseía el currículum impecable o las credenciales esperadas. Su apariencia era simple. Sus ojos tranquilos reflejaban una paz interior que contrastaba con la agitación de la mansión. Clara había llegado a la capital, escapando de expectativas, de tradiciones, de un futuro que otros habían trazado, especialmente un matrimonio arreglado que ella quería dejar atrás. Octavio la observó con una pizca de escepticismo y una dosis de desesperación. ¿Qué podría hacer esa joven sin credenciales relucientes donde profesionales experimentadas habían fallado? Pero la tranquilidad y una sabiduría que no eran normales para su juventud de Clara eran innegables. No se intimidó con los gritos o con el comportamiento destructivo de los niños. Al contrario, su voz suave y su mirada tranquila parecieron atravesar la barrera de dolor de los pequeños, y ella, de forma casi mágica, inmediatamente conectó con Miguel y Gabriel. Clara no los reprendió. No intentó imponer reglas rígidas o forzarlos a dejar de llorar. En cambio,
Se sentó en el suelo con ellos, en medio del desorden, y los envolvió en juegos auténticos y desafiantes. Les mostró permiso de sentir, de extrañar, de no estar bien todo el tiempo, validando su tristeza en lugar de intentar suprimirla. Pintaban piedras o transformaban la sala de visitas en una selva amazónica improvisada con sábanas y cojines. Este enfoque humanizó el ambiente y por primera vez en meses la risa llenó la mansión. La paz, tan ausente, comenzó a regresar. El lamento constante de los niños cedió lugar a un silencio ocasional y luego a risas sinceras. Y lo más importante, volvieron a dormir toda la noche. Octavio, el padre agotado, sintió una paz inestimable invadir su alma. Observaba a Clara con una mezcla de admiración y fascinación. Había traído de vuelta la felicidad genuina que había perdido, no con reglas y control, sino con amor, autenticidad y una comprensión profunda del dolor infantil. Aquel era un milagro, y Clara era la responsable de él. No obstante, la calma recién adquirida en la mansión no pasó desapercibida para Rebeca. La gobernanta controladora, sintiendo su influencia amenazada por la presencia y la capacidad de sanar de Clara, inició una investigación clandestina sobre la niñera, buscando información que pudiera desenmascararla y restaurar su dominio. La mirada tranquila de Clara, su autenticidad, todo eso era una afrenta a la obsesión de Rebeca por el orden y las apariencias, y la mente de la gobernanta comenzó a tejer una trama clandestina. Rebeca inició su investigación clandestina con la frialdad de un detective. Su mente controladora no podía aceptar la influencia de Clara sin una explicación lógica, o mejor dicho, sin una falla que explotar. Comenzó a hacer preguntas discretas a los otros empleados, a hurgar en documentos antiguos de contratación, a buscar cualquier rastro del pasado de Clara en Saltillo. Su obsesión por el orden y por mantener la imagen de la familia la llevaba a sobrepasar todos los límites, alimentada por unos celos velados del control que Clara ahora ejercía sobre la mansión y sobre el corazón de Octavio. La búsqueda de Rebeca dio un fruto inesperado y perturbador. A través de un contacto en Saltillo, descubrió que Clara había vivido con alguien llamada Valeria Robles. El nombre resonó en la mente de Rebeca como una alarma. Valeria Robles era el mismo nombre de la difunta esposa de Octavio, la madre de las niñas. ¿Qué significaba eso? ¿Una extraña coincidencia o una farsa meticulosamente planeada? La gobernanta sintió un escalofrío. La verdad, creía, se estaba revelando como una conspiración, y Clara era la pieza central de ese enigma. La sospecha de Rebeca se intensificó, transformándose en una certeza sombría. Para ella, Clara era una impostora, una manipuladora que se había infiltrado en la mansión con un plan oculto, quizás relacionado con la herencia de Valeria o con algún secreto del pasado de la difunta esposa. Su mente controladora no podía concebir que la bondad y la calma de Clara fueran auténticas. Veía en cada sonrisa de la niñera un truco, en cada juego con las niñas una manipulación. La guerra por el control de la mansión y de la familia Vargas se había vuelto personal para Rebeca, y ella estaba dispuesta a todo para desenmascarar a Clara. Paralelamente a la investigación de Rebeca, los niños, Miguel y Gabriel, en su inocencia y luto, también buscaban sus propias respuestas sobre su madre. Sentían la conexión especial de Clara con ellos, pero también una profunda añoranza de Valeria. Movidos por una curiosidad infantil, y quizás por un deseo inconsciente de encontrar algo que los uniera a su madre, comenzaron a hurgar en las pertenencias antiguas de Valeria, buscando tesoros escondidos, cualquier cosa que los hiciera sentir más cerca de ella, un pequeño pedazo de su pasado. La búsqueda de los niños los llevó a un lugar inesperado.
El armario de Valeria. Un armario que Rebeca había mantenido organizado e intocable, como un relicario. En un compartimento secreto que solo Valeria conocía, Miguel y Gabriel encontraron una carta. No era un juguete, sino un papel antiguo, doblado con cariño, con la caligrafía de su madre. El corazón de los niños se disparó con la emoción del descubrimiento. Era un secreto, un tesoro mucho más valioso que cualquier joya, un pedazo de su madre que parecía haber sido guardado para ellos. La lectura de la carta de Valeria reveló una verdad que impactaría a todos. La carta hablaba de Clara, de una profunda confianza que Valeria depositaba en ella y del deseo de que, si algo le sucedía, Clara cuidara de sus hijos. Clara es la única que los ve sin miedo, había escrito Valeria. La única que realmente los entiende, que sabe lo que nadie más sabe. Las palabras eran un testamento de amor y de una conexión que iba mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. La calma de Clara, su sabiduría, ahora tenían un sentido doloroso y revelador. Pero el verdadero shock, la bomba que sacudiría los cimientos de la familia Vargas, estaba en las entrelíneas de la carta. Valeria insinuaba un amor secreto y un pasado compartido con Clara. Valeria y yo fuimos muchas cosas, pero sobre todo fuimos mujeres solas que aprendieron a cuidarse. Las palabras quedaron en el aire, revelando una complicidad profunda que Octavio jamás había soñado que existiera. La revelación fue abrumadora, pintando un cuadro de la esposa que él no conocía y de la niñera que había contratado para curar a sus hijos. Su mundo se puso patas arriba en segundos. Octavio fue confrontado con la complejidad del pasado de su esposa, una vida secreta que él, en su burbuja de control, nunca había percibido. El shock de la revelación se mezclaba con una punzada de celos, pero también con la comprensión de que Valeria había encontrado en Clara algo que él, quizás, nunca logró darle. La manipulación de Rebeca, que intentaba usar la vida de Clara para derribarla, se volvió repugnante. Él se dio cuenta de que Rebeca lo hizo con control, con reglas, con miedo, mientras que Clara, con su simple presencia, actuaba con un amor puro y desinteresado. La verdad finalmente estaba expuesta y las consecuencias serían inevitables. La revelación de la carta de Valeria y la manipulación de Rebeca golpearon a Octavio con la fuerza de un huracán. Ya no había espacio para la tolerancia que él había demostrado antes. Su mente, antes nublada por el dolor y la superficialidad, ahora veía la verdad con una claridad cristalina. La prioridad era proteger a sus hijos y la paz recién encontrada en la mansión. La decisión fue inmediata e implacable. Rebeca sería apartada y su salida sería tan definitiva como la mentira que intentó alimentar. El orden y el control que Rebeca tanto valoraba serían usados en su contra. Octavio confrontó a Rebeca con una frialdad que ella jamás esperó. No hubo gritos ni histeria, solo la calma implacable de quien posee la verdad. Expuso su manipulación, las mentiras que susurraba y el descubrimiento de la falsificación de firma en documentos de custodia. Un acto que ella había cometido para intentar mantener su control sobre los niños después de la muerte de Valeria. Rebeca palideció, el rostro contraído en una mezcla de furia y derrota. La orden de restricción legal que Octavio había tramitado, impidiéndole acercarse a la familia, selló su destino y su control. La reacción de Rebeca a su despido y a la restricción legal fue de un shock abrumador, seguido de una rabia impotente. Sus ojos, antes tan fríos, ardían en una furia contenida, pero estaba acorralada. Su obsesión por el orden y su búsqueda de poder habían culminado en su propia ruina. Salió de la mansión cargando sus pocas posesiones, el rostro pálido y el cuerpo rígido, un espectro del control que había perdido.
La puerta se cerró detrás de ella, y con ella la última sombra de negatividad que flotaba sobre el hogar de Octavio y de los niños. En medio de todo este giro, Clara se sintió abrumada. La revelación del pasado secreto de Valeria, la maldad de Rebeca, la súbita intimidad que se formaba con Octavio, era demasiada información, demasiadas emociones que procesar. Se sintió expuesta, vulnerable, y una parte de ella, acostumbrada a esconderse de las expectativas y las tradiciones, quiso alejarse. Se distanció sutilmente, buscando un espacio para respirar, para entender su propio lugar en ese enredo de verdades y mentiras. El miedo a ser juzgada, a no ser aceptada por completo, aún la perseguía. Octavio percibió el distanciamiento de Clara. La mansión, que había respirado alivio con la salida de Rebeca, ahora parecía vacía, sin la presencia suave y la energía curadora de Clara. Las sonrisas de los mellizos, aunque aún presentes, no tenían el mismo brillo. Él sabía que la necesitaba, no solo como niñera, sino como el alma de esa casa, la mujer que había traído la paz y el amor. La idea de perderla, después de todo lo que habían pasado, era insoportable. Su corazón, que se había abierto para ella, clamaba por su regreso, no por necesidad, sino por un amor que él había descubierto. La buscó con una humildad que jamás imaginó poseer. Fue hasta la casa sencilla de Clara, en el barrio modesto, sintiendo el contraste de sus mundos, pero con la certeza de que la riqueza de ella no estaba en bienes, sino en su alma. Con la voz embargada le imploró su regreso. «Clara, por favor, vuelve, no como mi empleada, sino como parte de nuestra familia. Los niños te necesitan, yo te necesito. Ya no tienes que esconderte». Sus palabras eran una súplica, sincera, un reconocimiento de todo lo que ella representaba para él y para sus hijos. Clara, al escuchar las palabras de Octavio, sintió un torbellino de emociones. El miedo a que su verdad fuera expuesta, el dolor de un pasado que la había forzado a esconderse, todo eso luchaba contra el amor que ella había construido por esos niños y por el hombre que ahora la miraba con tanta sinceridad. Las barreras que había erigido para protegerse comenzaron a desmoronarse. La idea de no tener que esconderse más, de ser aceptada por completo en su complejidad, era una invitación irresistible, una promesa de libertad que ella anhelaba profundamente. La decisión de Clara fue un salto de fe. Regresaría no como la niñera contratada, sino como parte integral de la familia Vargas. Ya no habría más secretos sobre su pasado con Valeria. Sería aceptado y comprendido por Octavio. Abrazaba la posibilidad de un futuro donde su autenticidad no sería una debilidad, sino su mayor fuerza. Octavio, al escuchar su sí, sintió un inmenso alivio. La mansión Vargas estaba a punto de presenciar una nueva fase, donde el amor, la aceptación y la conexión serían los pilares de una familia que se construía sobre la verdad, por inesperada que ésta fuera. La vuelta de Clara a la mansión no fue la de una empleada, sino la de un miembro de pleno derecho de la familia. Miguel y Gabriel, que habían sentido la tristeza en su breve alejamiento, estallaron en pura alegría al verla regresar. La abrazaron con una fuerza que expresaba todo el amor y la seguridad que Clara les transmitía. Ese reencuentro selló una nueva fase. La mansión, que ya había comenzado a respirar paz con la presencia de Clara, ahora se sentía verdaderamente completa, como si una pieza que faltaba finalmente hubiera encontrado su lugar, llenando el vacío dejado por el dolor. Octavio y Clara comenzaron a construir su vida como pareja, enfrentando las verdades del pasado con una honestidad brutal y liberadora. Discutieron abiertamente la carta de Valeria, el amor secreto, los secretos guardados. Fue un proceso de curación para ambos, procesando la complejidad del amor y la pérdida de Valeria.
Esta apertura, por dolorosa que fuera, fortaleció el vínculo entre ellos, transformando la sorpresa inicial en una base sólida de confianza y comprensión mutua. La verdad, al fin, era el cimiento más firme para el amor. El amor de Octavio por Clara se profundizaba cada día. Veía en ella no solo a la mujer que había curado a sus hijos, sino al alma auténtica que había desmantelado sus propias barreras de orgullo y superficialidad. Valoraba su serenidad, su sabiduría simple y su capacidad de amar sin miedo, su aceptación de su pasado complejo y su disposición a vivir una verdad que muchos juzgarían. Era algo que él nunca había encontrado. La amaba por quien era, en toda su complejidad y belleza, y ese amor lo hacía un hombre más completo. Clara, por su parte, experimentaba un proceso profundo de curación. Ya no la necesidad de esconderse, de vivir bajo el peso de secretos y expectativas ajenas. Su pasado con Valeria, que antes era una parte de su identidad que debía ser ocultada, ahora era aceptado e integrado a su historia, comprendido y respetado por Octavio. Sentía una libertad que nunca había conocido, la libertad de ser plenamente ella misma, con su historia, sus dolores y sus alegrías. La mansión se había convertido en su santuario, donde la verdad era celebrada y el amor el mayor de los bienes. Cuando la vida de ellos parecía haber encontrado su equilibrio perfecto, un nuevo giro tocó la puerta. Una llamada telefónica inesperada anunció la llegada de Camila, una sobrina huérfana de 7 años de Octavio, abandonada por su propia madre. El shock inicial fue grande. Octavio sintió una punzada de dolor al escuchar la historia de Camila, una niña arrojada al mundo por la irresponsabilidad de quien debía amarla. La vida, una vez más, probaba que tenía sus propios planes y que el dolor podía ser un camino hacia un propósito mayor. La reacción de Octavio a la situación de Camila fue instantánea y profundamente humana. Aquel hombre que un día vivió inmerso en su propio luto y orgullo, ahora veía en la pequeña Camila la fragilidad y la necesidad de amor que sus propios hijos habían sentido. Impulsado por su nueva comprensión de familia, de que ésta se construía sobre amor y elección, no solo lazos de sangre, decidió acoger a su sobrina. No hubo vacilación, solo la certeza de que ese era su deber, su nuevo llamado, un reflejo de su propia transformación y del amor que había llenado su corazón. La llegada de Camila a la mansión trajo un nuevo desafío, pero también una nueva capa de amor y propósito. La niña, asustada y vulnerable, era un espejo del dolor que Miguel y Gabriel habían sentido tras la pérdida de su madre y que Octavio había experimentado en su soledad. Pero ahora, la casa estaba preparada para recibirla con calor y cariño. Era una oportunidad para toda la familia de reforzar sus valores de amor, conexión y aceptación, mostrándole a Camila que había encontrado un lugar seguro, un hogar donde sería amada incondicionalmente. La pequeña Camila rápidamente se integró a la familia, llenando la mansión con su propia energía y la necesidad de afecto. Miguel y Gabriel, ahora mayores y con la experiencia de su propio dolor superado, acogieron a su prima con un cariño que emocionaba a Octavio y Clara. La presencia de la niña cimentó aún más el lazo entre ellos. Octavio, Clara, Miguel, Gabriel y la pequeña Camila formaban ahora una familia unida por el amor y por la elección, probando que la verdadera familia se construye sobre la aceptación plena y que la bondad jamás debería ser practicada a costa de la autodestrucción del propio ser.